alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Han venido de noche a la medianoche y la han sacado de su casa. Y ahora sigo buscando, ya son 3 meses completos y nada para ubicar a mis hijos menores. Hasta ahora no se sabe, no sé dónde estará ese hijo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PCN y en el hospital. Desesperado buscando a mi familia. Ayer también han sido por Iribamba. Habían noticias que habían cadáveres como 4 o 5 cosas. No he podido encontrar, no conocemos muy bien el lugar a pesar de que alguien me diga que ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces me enfermo cuando miran. Lo han detenido, no sé qué fuerza. y fue detenido por la ¿no? Por el servicio de inteligencia del cuartel, en una camioneta verde. Este es el ejército de la Pampa, los cabitos encapuchados han entrado a mi casa, pateándome mi puerta. Clara, Yone se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora sí que no saben quién se la llevó del cuartel. Muertes todos los días, balaceras, atentados. Ya no hay ni en quién confiar. Uno no puede confiar en nadie. La vida de un ser humano no vale nada ya. De la noche a la mañana pueden desaparecer como también pueden aparecer muertos. ¿Y quién va a querer vivir en esa psicosis? El 13 de noviembre, el día de las elecciones, ha sido sacado de su casa a las 10. Anoche escuché varias explosiones. Muchum, patam, muchum, vete. Tiros de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toques de puertas, quejas por Dios en platos rotos. ¿Cómo se le habla al desaparecido? ¿Cuándo vuelve el desaparecido? ¿Y cómo se le recuerda al desaparecido?
con emoción, apretando por dentro, o cada vez que los efímeros pensamientos hacen un retrato y describen aquellos recuerdos de quienes han sido nuestros familiares, hombres y mujeres asesinados de manera cobarde en los callejones, atravesados los cristales a través del acero, y sin duda que acabando así con el resto de familias que derraman lágrimas hasta que mueren ellos también. Cada vez que matan a un ser humano, matan una familia, matan a un humano, matan a la humanidad. Como decía el intelectual Jean-Paul Sartre, me duele cada hombre que matan, porque yo también soy parte de la especie humana. Indistintamente que esté en Honduras, en Nicaragua, en Etiopía, en Irak, en Israel, en Rusia o en Estados Unidos, duele cada ser humano y solo no puede estar vinculado a ese dolor los inhumanos. Decía Aristóteles que la cobardía de los pueblos es el silencio de los intelectuales y de las intelectuales. Tenemos sensibilidad, estamos marcados por esa línea tan sensible de vinculación para con el dolor y el llanto de los demás. Cada niño, cada niña que muere es, más allá de una mala noticia, un hecho deliberadamente necrófilo. La propuesta durante muchos años de parte de Opinión Puntual y de parte de ahora con Foro 13 son proyectos elaborados y construidos desde una plataforma axiológica para que el ser humano pueda poner sus pies y luego echar a andar estos hacia la humanidad, la solidaridad, comprendiendo el amor como una herramienta de comunicación más allá del simple hecho de hablar, de escribir, de construir obras teatrales como nos ha tocado a lo largo de la historia y nuestra existencia, dirigir revistas, escribir libros, escribir artículos sobre el amor. Nos ha tocado construir el amor, y cada programa, cada trabajo en el que desarrollamos nuestro empeño, dedicamos el fino arte de lo lúdico para arropar a un pueblo que necesita y que está históricamente esperando respuestas concretas a la pobreza. Es inadmisible que en Honduras tengamos tanta desigualdad social. Es inadmisible saber que a lo largo de la historia esa desigualdad social y esa injusticia económica se han convertido en las causas estructurales para un dominio injustificado de poder que para oxigenar un capital transnacional requiere de la sangre, requiere de la corrupción y apela de manera incongruente a unos discursos muy revisionistas, de hecho, que hablan de progreso y de desarrollo y que no han dejado nada más que dolor, sangre, enfermedad y muerte. Es lamentable saber que nuestro país continúe teniendo que pagar facturas de alto precio sin que el pueblo sea actor notarial de esas facturas.
Es inadmisible seguir contemplando y abrazando el fracaso desde una perspectiva capitalista. No existe tanta crueldad, tanta acción animalesca. Por sí mismo el sistema se devela como inhumano. No obstante, cuando un sistema es corrupto y traza esas dos causas estructurales y se vinculan a la corrupción, construyen un sistema que es inhumano, excluyente y a todas luces depredador de valores, de autoestima, y acaba en una categoría que es la necropolítica, que es una política de muerte, sin duda construida a través de un entramado jurídico que no tiene justificación, porque le da muerte civil a los seres humanos, derogándoles sus derechos, sus conquistas, apagándole la luz de la autoestima, apagándoles la luz de la fortaleza, del carácter, de la dignidad. No puede un ser humano actuar y pensar de manera correcta en un país donde se ha tornado normal actos tan intransparentes, tan coloquialmente absurdos. Y es ahí donde vemos articulada una complejidad que obviamente para pocos se fundamenta en una lógica y es elemental, es matar civilmente, matar laboralmente al ser humano, desangrar familias enteras y oxigenarse y acumular una suma incalculable de recursos que le permitan tener privilegios exóticos, lindando con la vanidad, lindando con lo que decía Harry Tibout, un científico, filósofo, cuando nombraba la halotosis, una enfermedad de la que padecen los hombres y mujeres que apelan al abuso del poder, porque el poder es una herramienta que en los países del área no ha podido ser utilizada para generar condiciones adecuadas para las grandes mayorías, para los sectores populares, para los niños y niñas chorreaditos y descalzos que son producidos por ese sistema inhumano y corrupto que difieren incluso con el rictus facial. Usted puede establecer en qué colonia vive un ser humano. Le basta y le sobra con poder verle su indumentaria muy diferente a una piel que abriga a un ser humano que ostenta el poder y que cuesta $5,000, $8,000, elaborados de pieles extranjeras importadas al país, y todos esos lujos donde una faja o una billetera puede costar $2,000 o $3,000, donde hay fragancias que les obliga a los depredadores del bosque cortar 1 hectárea para sacar fragancias que valen $13,000, $14,000. Todos esos lujos tienen que salir de un lugar. Todas esas banalidades, todas esas formas exóticas que se convierten en una enfermedad, y es a lo que llamaba Harry Tibout, es halotosis, y es sostener una
apariencia, porque la sombra parece y la esencia, el hombre o la mujer es. Entonces, en la apariencia existe un elemento de competencia que hace que esas personas que padecen de esta enfermedad tengan que estar compitiendo quién compró o quién tiene el carro de construcción limitada, y son autos europeos que tienen que caber en cocheras de esas casitas del barrio alto, donde las antenas y los jardines son regadas y podadas por campesinos y campesinas que contratan por míseros pesos para tener adornadas unas plastas de cemento donde no tienen comunicación. Todos esos lujos son oxigenados por la pobreza. Lo que le falta a las familias hondureñas es lo que sobra en los ecualizadores económicos de la banca, que obviamente son de personas que han estado dirigiendo a lo largo de la historia los aparatos estatales. Toda esta herencia de dolor y sufrimiento, que es una cadena interminable de corrupción, deviene de personas que han ido con esos cantos de sirenas para pedirle un voto en las contiendas electorales. Estas personas que están íntimamente articuladas al sistema bancario, al sistema político, corrupto de hecho de nuestro país, a la institucionalidad religiosa y a la sociedad civil, que ahora mismo es un conglomerado de organizaciones que para operar necesitan 50 o 100.000 empiras y hacen creer que representan los intereses antes descritos de pobreza, de miseria, de dolor, donde no van a los barrios, no van a las colonias, donde yo me pregunto cómo estas comisiones interventoras representadas por la sociedad civil hablan si nunca han interactuado con el dolor. No saben lo que siente una señora que lleva en su cabeza una paila de maíz a quebrarlo al molino para luego echar cantidades industriales de tortillas, y ese remanente miserable que queda como producto de vender la tortilla es los únicos y escasos recursos que tiene para enviar sus hijos a la escuela. Sin conocer la realidad usted no puede construir nada. Y el pueblo ha estado como un simple espectador con un instinto maternal, tolerante, sensible, amoroso, porque el pueblo no es corrupto, el pueblo no es criminal, no es delincuente, el pueblo es una víctima inocente de los flagelos de la violencia y la corrupción sistemática que hay en el país. Hay una metáfora que compartí en un país del sur, compartiendo con unos amigos, donde estaba una señora representando al pueblo, y cada vez que los políticos, los policías, los actores que componen el aparato estatal cometían un error, en la puerta le dijo: voy a clavar un clavo por error. Y cada error, cada acto de corrupción, cada acto deliberadamente infame contra los niños y niñas que tienen como gorra, como capucha, empanadas para vender, periódicos para vender, niños y niñas que le limpian el cristal debajo de los semáforos, niñas que están esperando que solo les digan que ya les toca morir, que se consumen en una enfermedad incurable, en oncología de niños, pero que no hay agua destilada, ni existe el aparato para hacerles más digna su muerte, porque se es incapaz de condenar las transnacionales de ese modelo extractivista
que produce cáncer, que produce enfermedad. Y seguía clavando la puerta. Y hubo un momento determinado de arrepentimiento de parte de ese actor, y estoy hablando en términos metafóricos, que vio llena de clavos la puerta, donde ya no le cabía un clavo más. Y le dijo, ¿cómo puedo enmendar esto? Y le dice, por cada buena acción voy a quitar un clavo. Y comenzó con algunos aspectos, como a lo largo de la historia, todos los gobiernos han querido y tienen algunas intenciones positivas y hacen algunas acciones aisladas de las causas estructurales que determinan las condiciones de vida del país. Y comenzaron a hacer puentes y comenzaron a hacer cualquier cantidad de aspectos solidarios, de poder hacer reducción a la pobreza, de llevar asistencia. Entonces empezó a quitar cada clavo, ese pueblo manifestado en el amor maternal, viendo las autoridades ejemplificadas por ese comportamiento pueril. Miró que el pueblo, ejemplificado con la madre, quedaba triste, nostálgico, con incertidumbre, con dudas, como ahora mismo está el pueblo hondureño, con hambre, con tristeza, con angustia. Y una angustia, y no valga el juego de palabras, de no poder regresar a su casa con vida, con un manojo de nervios en su bolsillo porque su hija que viene de la universidad puede ser violada o asesinada, y que cuando escucha una noticia o mira una cinta amarilla le hace tum, 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 tum su corazón, y se acerca, y quizás no sea por morbosidad, sino porque quiere alejarse de la realidad que pueda ser un familiar o conocido. Y le duele que sea cualquier ser humano. Y le preguntó la estructura de poder a esa madre tierra que siguen explotando, a esa madre pueblo que tiene una angustia desde el saqueo hasta la fecha, desde la invasión infame que hicieron los españoles hasta la fecha. Y le dice, ¿por qué seguir nostálgica si hablo de cambios, si pretendo regalarles cambios? Y le dice, he sacado todos los clavos de esa puerta, pero todavía quedan hoyos ahí. Esos mismos agujeros que están en los corazones de los seres humanos, producto de que ya no vuelve el desaparecido. ¿Dónde está el desaparecido? ¿Dónde está Tomás Nativí? ¿Dónde está Roger González? ¿Dónde está José Manuel Flores Arguijo? ¿Dónde está aquella cantidad de niños y niñas huérfanos con sus agujeros en el corazón cuando le dicen en los actos cívicos, ¿dónde está tu papá? Mi papá lo mataron. ¿Dónde están los parchadores de agujeros para aquellos enormes huecos que deja la migración, porque un país como el nuestro no ha sido capaz de elaborar una estrategia de seguridad humana, entregarle una soberanía alimentaria, porque existen recursos económicos para hacerlo? Yo comentaba ayer, y he trasladado ese tema, en Honduras la estación de gasolina que menos vende 70,000 galones de combustible, 60,000 mensualmente, y hay diseminadas una cantidad de gasolineras en Honduras, lo cual acumulan una venta de decenas de millones de galones de combustible mensualmente. Por cada galón de combustible
el Estado percibe casi 30 lempiras de impuesto por cada galón de combustible. Por eso es que usted, que va en un carro, paga el combustible tan caro, aunque el barril del crudo haya tenido una caída tan estrepitosa en el mundo y tengamos casi a $30 el galón, el barril de petróleo, porque ese es un negocio que favorece a la empresa privada y que oxigena al Estado con la intención que esos impuestos, si fueran bien focalizados, solo en ese impuesto garantizaríamos un sistema de salud único en el mundo, un sistema educativo de primer mundo. Pero en Honduras 8,5 millones de personas no están presupuestadas como el fin supremo del Estado, y es por ello que yo decía que ni siquiera se tiene un sistema capitalista, porque no hay una empresa privada que esté viviendo del plusvalor de esa fuerza de trabajo ofertada por hombres y mujeres. Es un sistema corrupto, deliberadamente obsceno, que mata al ser humano. ¿O acaso usted cree que no se le está matando la dignidad a un hombre o a una mujer, que el Estado construyó una ley de trabajo temporal que va hacia su trabajo a ganar 4,000 lempiras, siendo un profesional universitario, pero como no hay oportunidades de empleo, él dice, para no tener nada, y mis hijos tienen que comer, y mis hijas tienen que estudiar? Para hacer cambios en un país no se requiere de asesoramientos policiales de la hermana República de Colombia, de un pueblo tan noble que ha sido víctima también de los aparatos represivos a través de una violación sistemática de derechos humanos. Para tener una seguridad, lo que se requiere es sacar a la población de la pobreza, entregarle un trabajo digno, bien remunerado, con las mismas garantías que le proporcionen, quizás no llegar a la vanidad de usar un abrigo de $5,000 o unos zapatos o una billetera de $8,000, pero que le permitan comer. En Honduras ni siquiera podemos hablar de derechos humanos, son derechos animales. La gente quiere comer, no tiene dónde vivir. Son derechos prehistóricos, instintivos. Derechos humanos puede hablar Chile, Uruguay o los países mal llamados del primer mundo, que son países desarrollados porque provocan un subdesarrollo. Y ahí quiero definir la categoría por qué no es desarrollo. Y ahí se contradice la transnacional cuando dice, nosotros llevamos desarrollo. Y entonces, ¿por qué hablan de desarrollo en un país subdesarrollado? ¿Por qué sigue bofeteando los diferentes gobiernos cuando receptan y hacen spots publicitarios para decir, estamos desarrollando un país, si los países del primer mundo con una doble moral siguen regalando dinero para luego tener contrataciones de modelo extractivista y nos dicen subdesarrollados? Y es que tienen razón. El desarrollo no es elaborar plastas de cemento, no es tener más iglesias que hospitales. El desarrollo no es tener más batallones que escuelas de arte. El desarrollo es que la gente tenga acceso al agua, tenga acceso a la vida, tenga acceso al trabajo, a la dignidad, que tenga acceso al amor. El desarrollo se contempla como una categoría que en un orden de valores le permite al ser humano contemplar aspectos de teleología y que se vinculan y se pueden articular las autoridades con el pueblo para tomar decisiones en el marco de un desarrollo espiritual donde se respete la vida.
Por eso es que el hablar en el reduccionismo de esa puerta llena de fracasos, llena de clavos, históricamente provocada por un bipartidismo y un país militarmente ocupado, concesionándole los ríos, los bosques a las grandes transnacionales, se ve irrisorio que nos digan que el problema es de personas o que está focalizado en un cuartel donde se tomaban supuestamente decisiones para quitar vidas. El cáncer tiene manifestaciones, pero sigue siendo cáncer. De recuperación se manifiesta a veces y le ponen quimioterapia, lo puedes estimular, pero es cáncer. Y el cáncer es desde la colonización y la neocolonización que han permitido los gobernantes. Una clase parasitaria donde el capital monopólico chorrea lodo y sangre. Y que por eso Alberto Arce creo que estaba mal con el audio, pero como no hay nadie en cabina, es bien difícil. Si me ayuda, Omar, si me ayudas, por favor. Alberto Arce, un periodista español, fue acreditado con un... No se preocupen que lo estético en el país, en cuanto al periodismo, no es tan peligroso como ser mentirosos, demagogos, que se han alineado con el poder. Alberto Arce, el periodista español que viene a nuestro país y le otorgan un premio, porque es bien fácil escribir sobre un país con ese desorden que yo he caracterizado, que al final tiene como víctima al ser humano y que también lo tiene como cliente cuando tiene que ir a pedirle el voto. Por eso es que no hay una... la tierra al campesino, hacérsela árida para luego comprársela a bajo precio. Se necesita convertirlo en una cosa para luego decirle que ponga una X bajo la figura facial de una persona en una papeleta. El trasfondo de esto va más allá que hagamos morbo y que pretendamos hacer programas de televisión con deliberados espectáculos exóticos, con tecnología de punta. No, se necesita una tecnología fundamentada en la verdad y en el amor. Es el contenido el que puede cambiar a este país, y es el contenido de todas y todas aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos, o al menos que así se matricularon, que por favor ya no continúen maquillándole la realidad ni escondiendo esos agujeros penetrados en lo más profundo del corazón del país, de esos llantos de las personas que decían: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está la cantidad de hombres y mujeres que en 1978 en Argentina, y que como para burlarse le instalan un mundial de fútbol? ¿Dónde están hombres y mujeres que bajo la dictadura en 1973 cobraban la vida en los bajos del Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde torturaron un dramaturgo, le quebraron sus manos, le cortaron su lengua, lo mataron a palos? Y su único delito era escribir, hacer teatro, coger una guitarra y cantar y decirle, como le diríamos algunos periodistas o algunos abogados
donde no vemos un pronunciamiento del Colegio de Abogados frente a este fenómeno, para hacerle un emplazamiento a la Corte Suprema de Justicia. Y es por ello que un grupo de intelectuales se reúnen y contemplan la posibilidad que ante la ausencia de un gobierno concreto urge un juicio político para todas y todos aquellos que estén vinculados a actos de corrupción. Es el pueblo que tiene que elaborar un tribunal de honor constituido en un proceso para elaborar exigencia de esos más de 60,000 hombres y mujeres asesinados en los últimos años, y que el 95% de la impunidad en el país es premeditada, como lo han dicho los expertos. ¿Dónde están las víctimas de Perú? Hombres y mujeres que también eran encostalados, tirados a los ríos. ¿Dónde están los soterrados en Bolivia? ¿Dónde están las víctimas del MST en Brasil? ¿Quiénes son los actores sino aquellos que tienen intereses y que los apologistas económicos continúan asesorándolos desde una perspectiva mercantilista y no humana? Así no se puede dirigir un país, así no se debe dirigir un país. Por eso se le sigue coleccionando fracasos a un noble pueblo que sigue preguntando: ¿y quién mató a mi hijo? ¿Y quién mataría a mi hijo? Y que peor aún, cuando ve cómo se legisla en contra de todos los derechos, se pregunta: ¿por qué mienten los medios de comunicación? Voy a un corte comercial, concretizo este fenómeno de la necropolítica manifestada en esa muerte civil que se le da al ser humano, elaborando leyes que no están a favor de las grandes mayorías, una economía y un mercado cautivo que pone al humano al servicio del mercado y la economía, y no del mercado y la economía al servicio del humano. Cada clavo que le siguen clavando en el corazón al pueblo, como la venta de la soberanía, como provocar escenarios vulnerables para que se instalen militares rubiecitos de las barras y las estrellas, son criminales igual que disparar un arma. ¿Quién es más asesino? ¿El que está vendiendo el arma o el que la produce? ¿O el que la legitima? ¿O el que la bendice?
país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. En el 2015 y 2016 se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el presupuesto general de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. De no ser así, según la ley, se suspenderán los desembolsos económicos a las instituciones desobedientes. Si esta ley se cumpliera, las mujeres podríamos avanzar hacia una vida libre de violencia y de pobreza. Sin embargo, las disposiciones presupuestarias aún no han sido cumplidas por el gobierno. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos? Usted está viendo Hondured, el canal de Honduras. Bueno, ¿por qué el Estado no garantiza los derechos de la mujer? Dice. Me parece muy oportuna la pregunta, porque tampoco los derechos del niño, la niña, derechos del trabajador y la trabajadora. Bueno, eso resume un caos que ahora mismo, reitero, se torna para un sector intelectual de este país impulsar un imperativo categórico del que estas personas que han gobernado y que han estado vinculados tengan un juicio político y se les haga una prohibición para hacer práctica y ejercicio y que se abran líneas de investigación en torno a esos caudales recaudados. Yo quiero cerrar este programa. Alberto Arce, cuando yo estaba haciendo la ponencia del libro sobre mis 84 días en la embajada, el tan gran político, Alberto Arce me encontró, me buscó, me llamó por teléfono que necesitaba hacerme una entrevista. Trabajaba para AT en ese entonces y durante los 2 años que vive en el país hace 2, 3 investigaciones y le bastaron para determinar, por ejemplo, que en Honduras había una cantidad de corrupción y que periodistas, el 95% asevera, están íntimamente ligados a actos de corrupción. Un 95% de periodistas que extorsionan en los congresos y que extorsionan en otro lado. Los dejo con Alberto Arce, quien declaró internacionalmente y quien ayer escribió a Canal 13 para pedir la transmisión del foro que constituimos el día de hoy y esta semana, que le vamos a dar una cobertura totalmente diferente, con una visión integral y caracterizando epistemológicamente este fenómeno que no es de personas, es de sistemas. Bueno, la vida siempre se divide entre lo que uno hace por necesidad y lo que uno hace por placer. Ya. Entonces, pues uno tiene un trabajo diario que lo hace porque necesita vender su fuerza de trabajo en el mercado para conseguir dinero para pagar el alquiler y la comida y el colegio. Y luego al llegar a casa pues tratas de contar realmente las sensaciones que te transmiten lo que has visto, las cosas que has visto. O sea, antes cuando has mencionado a Kapuczynski, claro, Kapuczynski era corresponsal de la agencia de noticias polaca en África. Y obviamente no conocemos a Kapuczynski por la corresponsalía de la agencia de noticias, conocemos a Kapuczynski por sus libros, que fueron los lugares en los que él contó para la historia lo que estaba viendo.
Honduras tiene dos elementos. Honduras es el lugar donde nadie en su sano juicio iría, ni menos con familia, y menos con una niña de un año, como yo llegué. Y uno va a un sitio así por necesidad. O sea, hay una generación de periodistas españoles que nos hemos visto obligados a irnos, porque en España no tenemos espacio. Nos hemos ido y somos mano de obra barata en el mercado periodístico internacional en estos momentos, y hacemos lo que otros no quieren hacer. Yo fui a Honduras porque no tenía opción. O iba a Honduras o no tenía para pagar alquiler. No había otra alternativa en mi vida que llevarme a mi familia a Honduras en ese momento. Estaba ganando muy poco dinero. Era un hombre muy feliz porque estaba ganando muy poco dinero y que no podía pagar alquiler. Y ya puestos a hacer de la necesidad virtud, pues evidentemente a cualquier periodista que quiere ser corresponsal le pone mucho irse al país con el mayor índice de homicidios del mundo, a un sitio donde está pasando algo muy denso, muy violento, algo que prácticamente nadie sabe y que tú puedes contar, pero no solo que puedes contar, sino que puedes ser el único en contarlo. Es decir, desde el punto de vista profesional, el hecho de no tener competencia es una maravilla, porque te da muchísimo más espacio para bailar y para poder lucirte, que es algo que al fin de cuentas es lo que hacemos los periodistas para llamar la atención y poder seguir haciendo periodismo. No es cuestión de huevos. No, en mi caso, por lo menos, de verdad, nunca ha sido cuestión de huevos, ha sido cuestión de necesidad. A ver, si tú eres español y tienes la edad que yo tengo 38, y tú llegas tarde a esto del periodismo y llegas en medio de la tormenta perfecta, y miras el mercado periodístico y dices tú, bueno, ¿cómo puedo entrar yo al periodismo? Bueno, pues puedo entrar al periodismo o como becario desde los 22 años, entrando como becario desde la universidad, cosa que yo no hice. O sea, habían pasado ya 10 años desde la universidad cuando yo decidí que quería ser periodista, mi vida era otra. O hago eso, o hacía eso, que ya estaba fuera de mi alcance por una cuestión de tiempo y de edad. O tenía dinero para pagar el máster del país. El máster del país, o el del ABC, o el del mundo, el que quieras. Yo no tenía dinero para pagar un máster, que es la otra vía de entrada al periodismo. Entonces, si no he estudiado periodismo, si no tengo dinero para pagar un máster de periodismo, ¿cuál es la única manera que tengo yo de decir en medio de la tormenta perfecta a las personas que me pueden dar trabajo que soy un periodista confiable, que soy un periodista que te puede traer resultados? Yendo a donde nadie más quiere ir, dejando ver mi trabajo. ¿Dónde voy a dejar ver mi trabajo? ¿Donde nadie quiere estar o donde no está nadie por casualidad en un momento determinado? Y esa es la característica de mi carrera como periodista. La característica de mi carrera como periodista es ir a donde, porque nadie quiere o nadie puede en ese momento, soy el único que te puede contar algo. Y así destaco, a base de ser el único. Es triste, o sea, lo veo triste. Pero eso es mi realidad. Yo en Honduras no he tenido competencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido 3 corresponsales, 3 buenos periodistas a mi lado en Honduras? ¿Me hubiera llevado yo todas esas buenas historias o me las hubieran quitado? No lo sé, nunca lo sabré. Para hacer historias como las que se cuentan en el libro, o las historias que yo cubrí durante 2 años y pico en Honduras, hay 2 tipos de historias. Hay la nota política, simplemente tienes encendida la radio y la televisión, va apareciendo la gente en directo contándote cosas, tú escribes rápidamente y envías. O sea, leer comunicados del gobierno, ver ruedas de prensa de ministros no tiene ningún interés. No tiene absolutamente ningún interés, no puede hacer cualquiera. Es prácticamente un trabajo de copy-paste o de transcripción de la radio. El periodismo interesante, el único periodismo que marca la diferencia y que no caduca al día siguiente de ser escrito, es el periodismo que se hace en la calle. La ventaja es que como en Honduras no pasaban cosas demasiado importantes para el mundo, yo no podía pasar mucho tiempo en la calle y no necesitaba pasarme tanto tiempo pegando al televisor escuchando a los ministros. Pues yo me pasaba mucho tiempo con el taxista. Te pongo un ejemplo. El taxista me decía, mire don Alberto, que tengo que ir a pagar una factura de un crédito que debo en la colonia 14 de marzo. Y me decía, bueno, le acompaño a ella a pagar el crédito. Y entonces, mientras el hombre hacía cola 45 minutos pagando su crédito, pues yo me sentaba en la puerta del sitio de crédito y me ponía a hablar con otro taxista, o me ponía a hablar con el señor que estaba haciendo la cola, o me ponía a hablar con la señora que me vendía el café,
Es decir, me pasaba, o sea, creo que un periodista lo que tiene que hacer es estar todo el tiempo que pueda en la calle. Un periodista no puede estar sentado en la oficina nunca. Y en un sitio como Honduras nadie te va a contar nada por teléfono, además. Porque todo lo que tú le puedas preguntar a alguien en Honduras tiene que ver con algún delito, con algún crimen, con violencia, con drogas, con cobro de extorsiones, esas cosas no se hablan por teléfono. Y tienes que ir a tomar cervezas a los bares donde toma cervezas la gente que sabe cómo funciona la extorsión. Y evidentemente esos bares no son los del Hotel Marriott. Y tienes que pasarte mucho tiempo hablando con la gente normal, con la gente de la calle. Dejar de ir a reuniones de periodistas, dejar de ir a reuniones de funcionarios, de expatriados, de miembros del gobierno, de diputados. No, tienes que irte a la colonia con el entrenador de los niños del fútbol en la cancha, y con él, y con el carpintero, y con el albañil, y con el que está desempleado, y con la maestra. Y sentarte allí y perder un día entero, que en realidad no es perder un día entero, es hacer periodismo. Es pasarte un día entero en una colonia tomando café, comiéndote una baleada, un taco, y escuchando a la gente de la calle. Es decir, es que es tan obvio, es tan normal todo lo que yo digo, pero se hace tan poco. Es alucinante que todos los editores de los diarios hayan sido periodistas antes y que no sepan que el periodismo no se puede hacer sentado en una redacción. Es alucinante. Es alucinante. Eso, mira, lo que cuenta Javois en el prólogo del libro es cierto, o sea, es literal. O sea, estábamos sentados cenando en una mesa y estábamos cenando con dos personas que son dos personas muy importantes en el periodismo español y que le han dado mucho al periodismo español. Usted está viendo Hondured, el canal de Honduras.